London bridge is falling down, falling down, falling down. London bridge is falling down. My fair lady. Muy buenas las tengan. Arrancamos con otro episodio de Barajeándolas. A mi diestra, Ponchivo Espartano 2.0. A mi siniestra, Grey. Yo soy Manolo. Y hoy me traje al Pikachu detective. Porque nos vamos a Inglaterra. ¿Y el Pikachu es de Inglaterra? No, pero la gorrita es de Sherlock Holmes de Inglaterra. ¿A poco está patentada la gorrita? La gorrita Casi, casi. es del pueblo Paleta. Pero bueno, nos vamos a Inglaterra porque, pues, vamos a hablar de un asesino que no sabemos quién fue. Nadie sabe. Nadie supo. Pues, de hecho, efectivamente, aún no se sabe exactamente quién fue. Aun cuando voy a hablar de un pequeño documental que se supone que dijo, según quién fue. Sí, una mujer dijo que ya había descubierto quién era, porque ya sé de quién vas a hablar. Exacto. Vamos a hablar de Jack the Ripper. Es muy obvio. Y pues bueno, nos vamos a mediados del siglo XIX. A esta época, Inglaterra estaba pasando por un bache porque había zonas de mucha opulencia, pero había otras que estaban en la pobreza más grande. Como muchos países. De hecho, entonces nos vamos a un barrio en el East End de Londres, es decir, en la parte este, conocido como Whitechapel. ¿Y por qué se empezó todo este relajo de la pobreza? Porque había un problema de sobrepoblación, sobre todo. Como en muchos países. Exacto. Pero aquí no creo que en muchos países tuvieran problemas porque había muchos inmigrantes irlandeses, refugiados judíos y rusos. Parece México. No, aquí tuvimos de todo Tenemos. No, tuvimos, porque ya ahorita como que es más parejo el asunto entre todos los mexicanos. Tuvimos gente oscura, tuvimos españoles, tuvimos... Irlandeses también llegamos a tener, porque de hecho mucha comunidad irlandesa se vino para acá. También. Tuvimos asiáticos, filipinos, vietnamitas y... creo que ya. Nórdicos hemos tenido, sí. ¿De cuándo? ¿En qué evento? O sea, ¿cuál era nórdico? Está la leyenda. Ay, ahora hacer leyendas ahora. No, hay un Hay registros históricos, pero no se ha podido comprobar al 100%. que sí visitaron México, creo que por el puerto de Veracruz. De hecho, creo que fue el Iferix. No lo tomen ahí, pero creo que fue. Pero sí visitaron. Por el puerto de Veracruz. Pero bueno, la cosa es que todo esto pues siguió aumentando hasta que llegó a un tope en 1882, que es a donde nos vamos a ir ahorita para... 3/4 del siglo XIX. Exacto. Y se estima que pues como para poder solventar los gastos pues empezaron a haber negocios pues ilegales y que para esta época había no registrados pero sí contabilizados 62 burdeles y alrededor de 1200 damas de la vida galante. Nada más en ese barrio. Desde 1882 empezaron a haber muchas manifestaciones en este barrio, porque pues querían que el gobierno, bueno, técnicamente los reyes, porque todavía había reyes en Inglaterra en ese momento, pues hicieran algo para mejorar las condiciones de vida. Para cerrarlos, pero ahí ves al jefe del sindicato, ahí a primera fila en el burdel, ¿no? Pues de hecho no, porque fíjate, si bien sí empezó a mejorar la situación aquí, fue porque el 13 de noviembre de 1887 pasó lo que ya se conoce como el Domingo Sangriento. ¿Qué es lo que pasó? Estas manifestaciones pues empezaron a crecer y se juntaron alrededor de 10,000 manifestantes para exigir la liberación de uno de los miembros de los sindicatos,
de nombre William O'Brien. ¿Qué fue lo que pasó? Que el jefe de la policía pidió refuerzos, porque dijo, pues con mi gente no voy a poder solo. Y llegaron 2,000 policías y 400 soldados armados. Básicamente la orden fue, termínenlos. Agresividad policíaca, arrestos injustificados, y pues terminó con un saldo de 2 personas fallecidas y cientos de heridos. Algo así como Pues les fue bien. ¿Algo como cuál? No de Tlatelolco. Con menos fallecidos. Sí, Tlatelolco estuvo peor. Ya madre. Pero bueno. La cosa es que pues dentro de esto arrestaron a 2 de los líderes del movimiento, los cuales estuvieron en prisión 6 meses. Pero pues naturalmente todo este movimiento mediático que empezó, porque pues la prensa empezó a saber y empezó a ver todo, pues provocó que el gobierno pues empezara a moverse para mejorar las condiciones de Whitechapel. Para que pues ya sabes, que mejoraran las casas que estaban, que arreglaran todo, y pues de ahí empezó como tal el que Whitechapel empezara a crecer, a mejorar. De hecho ahorita este barrio es un barrio, pues no de lana, pero pues es un barrio bien. Le quedó el renombre, ¿no? Sí. Pues sí, de hecho es muy conocido allá Whitechapel, y es hasta histórico, es lugar de visita precisamente por quien vamos a hablar y por todo lo que pasó. Y pues bueno, los asesinatos de Jack oficiales solo son 5 los que están en el expediente y atribuidos a él. Pero desde abril de 1888 a febrero de 1991 se encontraron los cuerpos de alrededor de 19 mujeres de la vida galante. Entonces, muchos piensan que todos fueron de Jack, muchos piensan que pues no, que solo fueron 5 los que son de él, que los demás fueron o de imitadores o de asesinos que querían pues como que achacarle el muertito. No de ninguno, porque había muchos disturbios y eran de personas diferentes todos. Exacto, entonces no, como tal no hay un registro exacto. O sea, el archivo, el expediente oficial dice solo 5, el oficial, pero otros investigadores tienen 7, otros 11. Todos tienen diferentes fuentes. Exacto. Vamos a tomarlo como el oficial, 5. Pero Tengo otros datos. Tesla. Pero los más osados atribuyen que al menos estas 2 primeras víctimas de las que voy a hablar sí fueron de él. La primera fue Emma Elizabeth Smith. De hecho, es el nombre de todas. Antes de que nada, ¿tienes el dato de por qué le pusieron el nombre de Jack? A lo que yo leí, básicamente el Jack es una especie de aquí como fulano sutano. Como en Estados Unidos el John Doe, y aquí el fulano sutano, porque pues no se sabe quién era. Además de que él llegó a mandar algunas cartas a la policía, a Scotland Yard, firmados Jack, el Destripador. Porque incluso lo empecé yo a relacionar un poquito con los cómics de Marvel, porque hay un personaje inglés, no es como el Capitán América de Inglaterra, es el Capitán Britain, pero hay un personaje que ha tenido varias encarnaciones que han sido diferentes en todos los casos, que se llama Union Jack. ¿Y eso qué? Sería más o menos por eso también, por esa misma. O sea, es un soldado nada más, pero no tienen nombres, cualquiera. Pero más que nada que se quedó el nombre de Jack por las cartas que escribió a la policía. De escribir cartas. Sí. Y eso. Bueno, te digo, son esas 2. Son esas 2. Pero bueno, comenzamos con Emma, como había comentado, la cual fue asaltada y agredida sexualmente. El cuerpo lo encontraron el 3 de abril de 1888. Le encontraron y hasta el día siguiente, es el 4 de abril.
ella, ¿por qué falleció? Por una peritonitis. Ocasionada porque básicamente le insertaron un objeto sin filo en sus partes. Y pues le provocó esta peritonitis. Ella alcanzó a decir que fue agredida por 3 sujetos, uno de ellos un adolescente. Por lo cual eso es lo que muchos creen que no encaja con Jack, porque él pues era solitario. Y aparte a un adolescente ahí pues... Después, el 7 de agosto del mismo año, del 88, encuentran a Martha Tabram. Ella la encontraron con 39 puñaladas en el cuerpo. Ella se llamaba Marta. Literal. Ella se llamaba así. Literal. Pero ¿cuál es la situación por la que igual muchos no cuentan a ella? Sí tuvo el sadismo porque vamos a ver ahorita que Jack sí fue algo sádico. Pero la situación aquí es que el modus operandi de Jack era cortes en la garganta, mutilaciones en áreas genitales y abdominales, desfiguramiento de rostro y extirpación de órganos. Ahora pues se puso destripador. Sí. Y de Marta, las puñaladas estaban únicamente en lo que es el abdomen, o sea, el cuerpo como tal, no en la garganta ni en la cara. Entonces por eso igual muchos piensan que no fue víctima de Jack. ¿Me estás diciendo que de las 5 ya le quitaste 2? Sí. No, estas son las 2 extras. Ah. Vámonos con la primera víctima atribuida directamente a Jack, que es Marianne Nichols. Reportan que la encontraron el 31 de agosto de 1888 a las 3:40 de la mañana. Y pues aquí es donde sí podemos ver el modus operandi de Jack, porque la encontraron con un par de cortes en la garganta, el abdomen parcialmente rasgado en zigzag y varias incisiones a lo largo del cuerpo. Aquí no le extirpó ningún órgano, pero pues estamos viendo ya aquí lo característico, los cortes en la garganta y las incisiones. Ahí en tu investigación, ¿encontraste qué hacía primero? ¿O descubrieron qué hacía primero? Jack, precisamente cuando hable de algunos de los sospechosos, ahí lo voy a mencionar un poquito. Porque algo, como no se sabe exactamente quién es. No. Me refiero a que en su modo de operar, ¿qué era lo primero que hacía? Primero les cortaba la garganta, primero los apuñalaba, primero les cortaba el abdomen. Nadie sabe, no hay tecnología. Es que hay cierto modo de poder ubicarlo. Una de las fuentes que leí es que primero atacaba la garganta para evitar gritos. Es que esa parte es muy importante porque es recrear precisamente la escena de lo que él hacía. Y exactamente a eso iba yo. Digo, yo desde mi punto de vista me pareciera que lo primero que haría era cortarle las gargantas. Si te fijas, todas sus víctimas tienen variaciones, pero tienen el corte de la garganta. Entonces, eso podría ser el indicio de que lo primero que hacía era precisamente degollarlos. Eso lo viste en la película. ¿Cuál película? Hay varias. No he visto ninguna película, solamente he visto Record of Now. No, pero sí, Y dices que no es canon, pero sí es canon. Sí, nos llevaron al cine a toda la escuela. ¿Eh? En la secundaria. Sí. Sí, El Amanecer del Diablo 2. No, ¿Es aparte. Esa es la que yo recuerdo que nos llevaron a ver. No, aparte. Es que no tenía como tal el nombre de esa, pero hacían alusión a Jack. No, sí. O sea, no me acuerdo exactamente cómo se llama. Debe Pero sí. ser esa película. No, de la que él dice es Jeepers Creepers. Ah. Porque también fuimos a ver Jeepers Creepers y lo recuerdo también. Recuerdo esa, que El Amanecer del Diablo 2. Pero sí. Dije, pues si no he visto la otra, bueno, vamos a verlos. Bueno, y es lo que hacía el Jack, nada más. Como si nada, iba caminando, pasaba la chica al lado y ya cuando se alejaba tantito empezaba a sangrar aquí la chica y yo. No, pero aquí, bueno, igual, cabe mencionar que todas sus víctimas eran mujeres de la vida galante. Cabe Es que mencionar. tiene mucho sentido porque, como dice, bueno, no gritaban. Además, también teniendo en cuenta de que les hacía incisiones para sacarles los órganos, probablemente no le convenía que estuvieran vivas y era también la forma en la que acababa con su vida para poder hacer lo que quería con el cuerpo.
Igual otra situación. No encontraron rastros de abuso sexual en ninguna de las víctimas. También por eso descartaron a la primera. Porque en ninguna de las víctimas hubo rastros de eso. La siguiente víctima atribuida a Jack es Annie Chapman, del 8 de septiembre. Encontraron el cuerpo a las 6 de la mañana. Igual, 2 incisiones en la garganta. Y aquí sí ya hubo un poco más de agresión por parte de Jack, porque le encontraron con el vientre completamente abierto y eviscerado, es decir, le sacaron los intestinos, los acomodó encima del hombro y le extirpó el útero. Y tiempo después, el 30 de septiembre, encuentran el cuerpo de Elizabeth Stride. No encontraron tan agresivo, solo encontraron un corte del lado izquierdo del cuello que provocó que la carótida sufriera daño, que fue lo que al final le llevó a la pérdida de la vida, y unos cortes en el abdomen. Pero aquí hay un problema, porque testigos dicen que habían visto a Elizabeth alrededor de media hora antes de que encontraran su cuerpo, una persona rubia. Otros dicen que lo habían visto con una persona castaña. Otros dicen que lo habían visto con un tipo vestido muy andrajosamente. Y otros que no, que lo vieron con un tipo vestido sumamente elegante. Y tenía un ojo rojo y un azul. Y iba cantando London Bridge is falling down, falling down. Así es. Entonces, de aquí viene todavía un poquito más el misterio. Pero bueno, simplemente era un imitador. Pero bueno, también podemos, admitámoslo, para esta época, las mujeres de la vida galante, pues a lo mejor de repente alguien la vio con un cliente y alguien la vio con otro. Yo te voy a decir típico acosador. otra cosa. Eran muy menospreciadas esas mujeres, a final de cuentas, por la sociedad. Eran repudiadas. Entonces, pudieron haber sido imitadores inclusive. Porque el modo de operar es diferente ya. Repudiadas, pero no pueden negar que su colonia se basa en ellas. No, sí, pero, o sea, no puedes quitar esa parte. Pero aparte de eso, pues eran unas mujeres que tenían una vida muy triste, muy fea. Porque, pues, ellas era su modo de vida, ¿no? Así se sostenían, se mantenían, si tú quieres. Pero la sociedad las repudiaba, o sea, las veía como si fueran leprosas, como si estuvieran, no sé, si fueran lo peor de la sociedad. Así las trataban. Incluso sus mismos clientes, a pesar de que iban y ocupaban sus servicios, las trataban mal. Muchos las mataban. Y para la policía, ¿qué era? Otro crimen. No era importante. De hecho, muchas veces ni siquiera le prestaban importancia. Yo creo que más que nada le empezaron a prestar importancia al tipo de asesino. Por la forma en la que operaba. Porque pues ya no era la típica de que no, pues murió por estrangulamiento, murió por una golpiza, no. Por ataque cardíaco. Bueno, esos son otros datos. Sino que ya tienen una forma más sádica y que también socialmente causa más temor. Porque si te fijas, yo me imagino, o sea, no te puedo decir porque nunca he vivido en la sociedad inglesa, pero sí en la mexicana. Y en la mexicana, acuérdate cuando hablamos de Higinio, por ejemplo, cómo al encontrar las víctimas hubo una gran merma en la sociedad. O sea, la sociedad tuvo miedo, la sociedad sufrió un impacto. Entonces yo siento que lo mismo pasó en este caso. O sea, ya no era la clásica, mataron a una mujer. Están matando mujeres de una forma muy sádica. Y yo puedo ser la siguiente. Teniendo en cuenta que había más de 1200. Y aparte, ya aquí ya tenemos el antecedente de que pasó el Domingo Sangriento. Entonces, obviamente, toda la sociedad de Londres estaba atenta a lo que estuviera pasando en Whitechapel. Porque también hay otra teoría, ¿no? Que todo fue una creación política precisamente para desviar la atención. Ahí va. Mira, incluso por ahí está la teoría de que Jack era Jacqueline, que era una hija de una
mujer de la vida galante, que en represalia tomaba a estas víctimas. Pero bueno, ya estamos viendo que es mucho sadismo. En realidad las asesinas seriales no se caracterizan por tanto sadismo. Y pues como que también ahí te quedas un poquito de... como que no me cuadra. O tienes razón en ciertas cosas, pero como que ya no me cuadra por todo lo que está haciendo. O sea, nada más aquí, o sea, vámonos con la segunda víctima, con Annie, que le encontraron con el vientre completamente abierto. No es nada fácil. No es nada fácil hacer algo así. Entonces, para una mujer, pues lo veo un poquito difícil, la verdad. Esa es una teoría de quién podría ser. Pero... ¿Ves que también viendo los crímenes de antaño no se fijaban? Bueno, más bien buscaban el estereotipo, el clásico grandulón, ¿no? ¿Qué tal si... ¿Por qué no buscaron a la mujer grandulona que tenía los brazos fuertes? ¿Como la Mataviejitas? Sí. Ahí está. Pudo ser una mujer con brazos Pues fuertes. sí, de hecho. Y no sé si te acuerdas, pero cuando hablamos, por ejemplo, de este viejito, no fue su nombre ¿El ahorita, chalequero? Todos. chalequero, precisamente impactó tanto Jack que a él fue llamado el Jack mexicano. Sí, porque usaba un cuchillo también. Uh-huh. Es que ese viejito Porque retó sus al diablo. víctimas eran mujeres. ¿También? No, y usaba un cuchillo. Él tenía un cuchillo, porque acuérdate que era zapatero. Remembranza. El chalequero era zapatero. Pero no sabemos qué instrumento ocupaba. Son conjeturas nada más. Ah, Jack. Ah, Jack. No, Sí. pero por lo que llegó a sonar aquí en América, precisamente por eso a él lo compararon y hasta le pusieron Ya se mote. el Jack mexicano. Que si se cumple la teoría de que ese era un suceso político únicamente, que probablemente fue un distractor para olvidar lo de ¿Whitechapel? lo de la Bueno, el Domingo Sangriento. del Domingo Sangriento. El Jack mexicano sí fue real. Pero bueno, volviendo a... Muy orgulloso, Panchila. No, El Jack mexicano sí es real y no orgulloso, pero, o sea, no fue claro, pues no fue ficticio. Sí se sabe. Exacto. Y estaba chaparro. orgulloso de Jack mexicano. Pero bueno, volviendo al caso de Elizabeth, muchos argumentan porque dicen, bueno, pero es que no terminó aquí con todo su modus operandi. Dicen, pero muchos precisamente argumentan que por la hora en la que lo encontraron, que fue también en la madrugada, básicamente es que lo interrumpieron y por eso no terminó de hacer todo. Pero esa misma noche dio otro golpe, porque encontraron posteriormente el cuerpo de Cabrera, pues. Igual, garganta cortada y una incisión vertical profunda en el abdomen. Igual, evisceración. Los intestinos los pusieron igual del lado de un hombro. Y a ella le extirparon el riñón izquierdo y gran parte del útero. Y el rostro estuvo, básicamente la desfiguró, casi no la pudieron reconocer por la cantidad de puñaladas que tenía. Aquí igual, un testigo mencionó que había visto a ella con acompañada de un hombre rubio y de aspecto descuidado. Con un ojo rojo y uno Nah, él sí vestía elegante. estaba camuflajeado. Pero bueno, Pero ya se equipara a la víctima anterior, que dijeron que era una versión dice que era rubio y otra versión decían que era como un vagabundo. Y aquí ya se combina. sí, aquí ya puedes hallar un poquito más, porque Sauer O aquí fueron ya... construyendo una historia más sólida. Pero bueno. Y finalmente, la última víctima atribuida a él es Mary Jane Kelly, que encontraron su cuerpo el 9 de noviembre a las 10:45 de la mañana con un corte profundo que iba desde la garganta hasta la espina dorsal, el rostro igual casi desfigurada, y le extrajeron todos los órganos abdominales y el corazón. ¿Cuánto tiempo la habrá tenido con cada víctima? Quién sabe, pero no creo que haya sido tan fácil. Esa víctima la atacaron por atrás.
Porque si va del cuello a la espina dorsal, la tuvo que haber acuchillado, sí. Esta fue, podrías decir, uno de los más sádicos porque pues básicamente le extrajo todo. Hubo, como tal, estos son los 5 oficiales. Ya hablé de los 2 que le atribuyen. Y por estas fechas hubo otros 4 casos que también dijeron, es que estos también son de Jack, pero igual, Scotland Yard, la policía solo dijo, no, solo estos 5. Los voy a mencionar muy rápido. 20 de diciembre encontraron a Ross Millett. Ella fue estrangulada, pero no encontraron signos de forcejeo, por lo cual muchos creen que esto fue Crimen pasional. no, la automorición. Suicidio. No. Muchos creen que fue eso. ¿Cómo? ¿Así? Yo también me quedé pensando, pero pues Pues mira, quién sabe. no lo investigó y así dijo. Así decía. Es que hasta ahí llega su nivel de inglés. Ya le dije que yo soy Google Traductor, pero no. Poco después, el 17 de... Bueno, más bien algo de tiempo después, el 17 de julio del 89, encuentran a Alice Mackenzie con una herida en la arteria carótida izquierda, algunas contusiones y cortes leves. Obviamente no lo atribuyeron porque pues son pequeños golpes y cortadas. Parecía más asalto. Exacto. 10 de septiembre encontraron un cuerpo decapitado y sin las piernas. No podemos saber quién fue, naturalmente. Steve Hugo. Y el último crimen que le atribuyen a él fue el 13 de febrero de 1891, que encontraron el cuerpo de un niño de 9 años, de nombre James Thomas Sadler, únicamente con un corte en la garganta. Igual se va de todo el modus operandi y del tipo de víctimas que eran las de Jack. Para esta época, fue el asesino más mediático de Inglaterra, Que era mediático. que toda la prensa hablaba de él. Y pues naturalmente, como también a la policía se le ocurrió compartir a la prensa la carta que le habían dejado, pues todavía se hizo más. Esa carta, ¿después de qué víctima la dejaron? ¿No? ¿Me dices? No recuerdo bien si fue después de la primera o de la segunda, la verdad. Pero sí fue después de una de ellas. Y pues se empezó a investigar. Hubo varias trabas, incluso entre los mismos detectives se ponían como que el pie. Porque pues querían ser quien descubriera quién era Jack. Pero pues Ya casi lo descubren. obviamente no lo lograron. Y aquí también el problema es que hasta la reina Victoria metió su cuchara. Porque dijo, muy seguramente es o un carnicero o un médico o un cirujano. Uno, pues son los que tienen las herramientas. Dos, los que tendrían el conocimiento para poder hacer algo así, extirpar un órgano. No, más bien el ingenio de querer carnicería. Y de hecho, por ese comentario que hizo la reina Victoria, la policía investigó 76 carnicerías y rastros. Entonces, por un comentario que hizo la reina. Pero bueno, dentro del perfil que había del sospechoso, era que muy seguramente tenía un empleo estable. Y ¿por qué? Porque se dieron cuenta de que todos los asesinatos fueron cerca de fin de semana o cercano a alguna fecha festiva. Entonces dijeron, no, pues es que trabaja. Tiene un trabajo y pues después de todo va y se desahoga con las mujeres de la vida galante y aprovecha y se lleva una que otra para el otro mundo. Y al mismo tiempo decían que muy posiblemente era un hombre de clase alta, muy culto, que posiblemente fuera un aristócrata o un doctor. No creo. Y pues obviamente también ahí nos Yo me iría más por un practicante de medicina. O a alguien que le habrán negado la medicina. También. podría ser. No, y hubo casos de contrabandistas de cuerpos en Inglaterra que conseguían cadáveres para las escuelas de medicina. Ah, sí. Hubo casos. En todos los países.
Y pues entre todo este perfil, la policía pues en realidad resulta que tenía demasiados sospechosos. No sé. Jefe, la lista de sospechosos no baja de 5,000. ¿Qué hacemos? Y sigue creciendo. De hecho, nada más los que se publicaron en prensa como posibles sospechosos fueron 100. Los 5 más factibles son los siguientes. Y que de hecho, como les comentaba, hubo un documental de la BBC de Londres llamado Jack the Ripper, The Case Reopened, o sea, el caso reabierto, en el cual ellos, de acuerdo a ya con técnicas actuales y la jodida, descubrieron quién se supone que era el asesino. De hecho, dato muy curioso, por todo esto que, pues es que no podría llamarlo John Boom, todo lo que ocasionó dentro de la cultura popular Jack el Destripador, de hecho, creó un término, la riperología, que son fanáticos del caso que hablan de los crímenes y hacen conjeturas de quién pudo ser, y que de hecho en la actualidad siguen hablando del tema. Tienen incluso 3 revistas de este caso, del caso de Jack. Pero bueno, los principales sospechosos son Montage Don Druit, no sé si se pronuncia así, porque de hecho creo que me estaba saliendo más francés. Les dije, su nivel de inglés no da para más. Y ya tengo que hablar en francés, ¿no? Pero bueno, él, dentro de su trabajo, era profesor y abogado. Fue vinculado porque, pues, entraba dentro del perfil que tenía la policía. ¿De qué trabajaba? Que trabajaba y que era un hombre culto. Pero no hubo suficientes pruebas, naturalmente. Y con el pasar de los meses lo encontraron sin vida. Se quitó la vida él solo. Ya sabes, ya sido la Nadie me va a atrapar. Su última víctima. ¿Quién sabe si haya sido la presión o...? No sabemos. Otro de los que acusan es Severin Klosowski. Él era ruso, que estaba de refugiado en Inglaterra. Y pues, igual entraba dentro del perfil. Sí fue condenado él a prisión. De hecho, condenado después. Pero por otros crímenes. O sea, no le pudieron nunca descubrir nada. Y terminó en la horca. Posteriormente, otro fue Aaron Kosminski. Él era un barbero, irlandés, por cierto. Y él fue un poquito porque ya había tenido problemas con la policía por ser algo agresivo, por armar riñas en bares. Su vida terminó después de una infección de gangrena. Digo, sigue siendo muy peligrosa una gangrena, pero pues en aquella época pues era muerte. También uno de los que pudo ser, de hecho, su vida terminó en América, porque después de que lo inculparon, se fue. Estoy hablando de Francis Tumbletti, que era sanador y curandero, o sea, era merolico, básicamente. Y él falleció por un ataque al corazón. Se pudo curar. Era merolico. Y el último, que fue una de las principales sospechosos, fue el duque de Clarence y Avondale, que por cierto era nieto de la reina. Como mencioné, alguno de los posibles era un aristócrata. Y también porque empezaron a creer que era él, porque él falleció por una enfermedad cardíaca a los pocos meses de que terminaron los asesinatos de Jack. ¿Lo que terminaron los asesinatos de Jack? La verdad, no. Era para descartar posibles sospechosos. Entonces, estos fueron los 5 principales. Y como dije, la BBC en este documental que sacó, se supone que hicieron estudios de ADN, de cosas que encontraron
o que había todavía dentro de los restos que encontraron de sus víctimas. Y yo no sé de dónde sacaron el ADN de los sospechosos. Pero de acuerdo a eso, encontraron en el cuerpo de Annie Chapman cabellos que coincidían con el ADN de el barbero Aaron Kosminski. Así que para la BBC de Londres, este barbero es Jack el Destripador. ¿Cómo saben que no fue un cliente? ¿Por qué crees que los riperólogos no le creen? Ellos siguen insistiendo que no es él, que sí, que bueno, que no lo es y nunca lo será. Por que eso. pues se dio, si bien no se dio a la fuga, hay dos teorías principales. Uno, se fue de Londres. Dos, con toda la violencia que había en el barrio, alguien terminó con su vida. Pues como no sé, a cada rato provocaba riñas. Entonces, no hay todavía un consenso a que 130 años que pasó. No hay un consenso de quién pudo haber sido. Sigue siendo un asesino anónimo. Y pues, la cultura pop permeó mucho. Ya lo mencionó Ponchiva, aparece en Record of Ragnarok como uno de los pegadores por parte de la humanidad. No sé por qué lo eligieron, pero... ok. Después del Era resultado... un mutante. El punto no es quién, sino que gane. el resultado, pues bueno. Y que de hecho a mucho del fandom le gustó el personaje. Es uno de los más queridos actualmente. ¿A los qué? Repólogos. De hecho es uno de los personajes más queridos. Aparece también como un personaje en Fate. En la saga de Fate también aparece como uno de los personajes. Hay películas, hay libros, documentales. Creo que hay incluso canciones inspiradas en Jack. Por los repólogos. Entonces, como dije, a 130 años, seguimos sin saber quién fue. Hablando de datos curiosos, una de las víctimas la encontraron cerca de un graffiti antisemita. Pero igual no se sabe si lo hizo él o era uno de tantos que estaba ahí perdido en el barrio. Porque esa fue otra de que era un antisemita y provocando nada más desmadre. O sea, teorías hay million. Porque incluso hasta sí podría estar la teoría de Jacqueline, que era mujer. Está la teoría que era un hijo de una mujer de la vida galante, que era un simple aristócrata, que era un loco, que era el barbero, Que tenía un ojo rojo y uno azul. que era el barbero. ¿De acuerdo a la BBC? Que se teñían de púrpura cuando las mataban. Entonces, no sabemos. Sigue siendo un anonimato y no creo que en algún que momento... lo puede saber eso, Chigalves. Bueno, ¿por qué? Porque va a preguntarle a los Hay muertos. que preguntarle a los muertos. Ay, Entonces, así como hablaste tú del juguetero que no se sabe quién fue, aquí hay otro que tampoco sabemos quién fue. Y casi estoy seguro de que nunca sabremos quién fue. sí lo sabemos. Ay, sí. Yo ya lo sé. Vamos a ir cerrando. ¿Conocían este caso? Bueno, Sí. posiblemente sí. Exacto. Pero déjenos en los comentarios. ¿Tienen alguna teoría de quién fue o saben algún otro dato adicional? Déjenos en los comentarios. ¿Alguien más va a recorrer Ragnarok? Déjenlo en los comentarios. Y pues bueno, vamos cerrando. Yo fui Manolo. Yo fui Grey. Yo fui Ponchero Espartano 2.0. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chai. London Bridge is going fall, going fall, going fall.